A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Rodrigo Mardones. Es psicólogo clínico, especialista en terapia breve sistémica, postitulado en psicoterapia estratégica breve, magíster en docencia en educación superior, académico de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad Las Américas de Concepción, coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción, doctorando en psicología de la Universidad de Flores, Argentina, y actualmente cursa magíster en filosofía política y ética en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Le damos entonces el paso a Rodrigo para que inicie su presentación. Muchas gracias, Trini. Muchas gracias a todas y a todos los participantes. Día jueves, ¿no? Después de conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Así que, bueno, un abrazo, ¿no? A quienes estamos dedicados al trabajo remunerado y a quienes trabajan también, ¿no? En las labores domésticas, en la crianza, en el cuidado, que no tiene el reconocimiento, ¿no? O la categoría de trabajo, ¿no? Remunerado, y sabemos que es tan importante, ¿no? Y cómo es un soporte para poder trabajar. Eh, Quiero agradecer y declarar mi admiración a todas las mujeres presentes. Sabemos que les toca muchas veces por defecto, no, en una cultura aún muy machista, la crianza, el cuidado de terceros, no estar como en labores domésticas. Eh, Colegas y compañeros hombres presentes también, el mismo pacto social no nos hace trabajar para proveer, ¿cierto?, de manera inhumana. Entonces también mi agradecimiento y admiración, y a todos quienes de alguna forma creen que pueden, ¿cierto?, escuchar algo inteligente de mí, tienen fe en eso, y les agradezco la presencia. ¿Ya? Hoy día un tema que es bien como resonado, ¿no? Yo creo que más de alguno de nosotros, nosotras aquí presentes, ha tenido que escuchar esa especie de versus, ¿no? La terapia es ciencia, arte, muchas veces ¿cómo decirlo, ¿no? Como una descripción, ¿cierto? Una problemática que también viene desde la academia, ¿no? Así como profesores que de pronto señalan esta cuestión, y algunos incluso hacen apuestas por señalar, ¿cierto?, o qué es ciencia o qué es arte, como si fueran categorías encontradas. Hoy día quiero hacer una explicación, ¿no? A la luz del diplomado también que estamos como proponiendo como espacio de formación y de capacitación, donde vemos temáticas un poquito, ¿cierto?, más aplicadas al respecto de la terapia, pero que pasan por cosas como estas, ¿no? Que nos instalan ahí como temas de conversación y que sirven en tanto nos permiten reflexionar sobre nuestro trabajo o sobre, ¿cierto?, especialmente la terapia psicológica como un ofrecimiento de nuestra sociedad y nuestra cultura actual para el bienestar, o lo que hemos llamado salud mental, ¿no? Eh, Así que la idea es conversar un poquito de eso, ¿ya? Eh, ya, arte o ciencia, gran pregunta, ¿no? Por un lado, la figura del arte viene dada, ¿cierto? Así como, claro, la terapia psicológica, ¿cierto? En este caso, que es lo que nos convoca, conlleva esto, ¿no? De la sensibilidad de la observación, ¿no? Esto de la subjetividad, que significa de pronto las conversaciones que se dan en el ámbito terapéutico. ¿Quién puede definir, cierto, desde la figura de experto, o de quien, cierto, desarrolla la tarea de terapeuta, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo adecuado, cómo se es feliz, qué grado de felicidad se puede lograr? Ese es un tema que de alguna forma uno lo va comprendiendo con el consultante o la consultante, ¿cierto? Cada uno tiene más o menos una medida, un estándar. En ese contexto, ¿cierto? Claro, como que pareciera ser que la terapia conlleva un elemento artístico, ¿no? Claro, que es parecido cuando nos enfrentamos a una obra de arte. ¿Quién puede decir, ¿cierto?, a ciencia cierta o de manera acabada en un solo discurso en qué consiste ese cuadro, esa pieza musical, ¿cierto?, esa fotografía, esa escultura, en fin, ¿no?, esa danza? Hay una parte, ¿no?, que queda como el diálogo, al soliloquio interno, en la cual, ¿cierto?, uno de alguna manera experimenta sensaciones, ideas, ¿no?, juicios al respecto. Entonces, claro, eso de pronto ha puesto como a la terapia o a la psicoterapia en esa tensión, ¿eh? Como que una tensión que nos vamos a dar cuenta después un poco más ficticia, es como
en juegos de lenguaje en el fondo. Porque claro, si uno mirara, ¿cierto?, la figura de la psicoterapia en su desarrollo histórico, ¿cierto? Habría que partir diciendo de que si bien en general, ¿cierto?, el objeto de estudio propio de la psicoterapia tiene que ver con la conducta anormal, aunque pueda parecer como reduccionista o conductista, ¿no? Quiero decir que es más bien como la operacionalización de sobre qué trabajamos, ¿vale? Eh, claro, porque en el fondo tiene que ver con por qué un vecino, por ejemplo, que se veía un sujeto tan amable, tan simpático, tan afable, de pronto en un arranque, ¿cierto?, de no sabemos qué, asesina, por ejemplo, a su mujer y a sus hijos. ¿Ya? Evidentemente ese acto tiene toda una categoría, ¿cierto? Pero tiene toda una significación en categorías diferentes, ¿no? Desde el delito, un femicidio, por ejemplo, un parricidio, ya, ok. Pero lo que estamos mirando es cómo, por qué explican que un sujeto que nunca se comportó de una manera determinada, de pronto aparece haciendo un acto tan descabellado, ¿no? O mi familiar, ¿cierto? Que de pronto era el alma de la fiesta, hoy día, ¿cierto? Está encerrada en su habitación, no disfruta nada, ¿cierto? En las cortinas cerradas, no quiere ver el día. ¿Por qué? ¿Por qué esa conducta ahora? ¿Ok? Conducta que en general no tiene un correlato directo con la salud física. Es decir, ¿cierto? Nosotros llevamos a esas personas al médico y probablemente en un examen general, ¿cierto?, aparezcan sanos. ¿Ya? ¿Qué está ocurriendo entonces? ¿Por qué? ¿De dónde explicamos esas situaciones? ¿No? La persona que necesita lavarse 500 veces las manos, ¿cierto? El que está permanentemente preocupado por todo y por lo tanto tiene conductas impulsivas y erráticas, ¿cierto? El que por un tiempo anda con el ánimo muy abajo y de pronto, wow, anda arriba de la pelota. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo se explica? ¿Vale? Esta conducta anormal, ¿cierto?, que nos ha preocupado históricamente, tiene hoy día, ¿cierto?, podríamos decir en los últimos 150 años, un tratamiento, podríamos decir, en lo que se denomina terapia, ¿no? O que está dentro del campo de los dominios de la salud, porque hasta antes no existía. Y hasta como suele ser hoy día, ¿cierto? Si bien es cierto, la humanidad pasa por problemas y cada uno de nosotros pasa por problemas, la psicoterapia vino a llegar a ser una alternativa para poder hablar de estas cosas en los últimos 100, 150 años. No para todos, ¿eh? No para todos, ni para todas. Es decir, hoy día, ¿cierto?, la presencia de psicólogos, psicólogas, ¿cierto? Por ejemplo, las escuelas en Chile es parte, ¿no?, del equipo de profesionales que hace parte, por ejemplo, de un centro educativo. ¿Ah? Es raro pensar una escuela, por ejemplo, sin psicólogos, sin psicóloga, o además de otros profesionales, ¿no? Porque hemos tenido que clinicalizar la escuela, ¿no? Entonces está el psicólogo, terapeuta ocupacional, ¿cierto? Trabajadora social, algunos, ¿cierto?, que incorporan kinesiólogos, en fin, enfermeras, ya, ahí está. Entonces, fíjate, hoy tenemos esa disponibilidad. La humanidad siempre ha hablado de las cosas que le pasa con otros. Eh, la figura del hijo que habla con su papá, ¿cierto? O con su mamá, la figura del anciano, y algunas instituciones al respecto también, ¿no? Creadas social y culturalmente, como era, ¿cierto? O es todavía, ¿cierto?, la figura de la religión, algunas filosofías, ¿cierto? Culturas, ¿no? En donde hay sujetos, ¿no es cierto?, o personas que tienen de alguna manera, ¿cierto?, la significación de ser quienes pueden escucharnos hablar de nuestras dolencias, de nuestras tristezas, ¿no? O lo que nos ocurre. Entonces, de esta manera, como que, claro, la conducta anormal ha sido una mirada que, de alguna forma, al ser humano siempre le ha llamado la atención, en un doble, podríamos decir, ambiente, ¿no? En un doble contexto. Por un lado, ¿cierto?, en la interacción con otros seres humanos, porque este ejemplo, ¿no? El vecino asesina a su, cierto, pareja, ¿no? Y evidentemente en el contexto también natural, social, en donde estamos. Sin embargo, fíjate, el espacio relacional es más complejo de entender y de alguna forma habitar que el espacio natural. Es verdad que un terremoto nos pone un problema, es verdad que, por ejemplo, ahora hace poquito en el sur, un cierto temporal de viento y lluvia, pero no se compara con que, por ejemplo, se te quede el teléfono celular en la casa
y no le tienes tú, cierto, contraseñas para ingresar y uno dice, wow, ¿qué van a ver ahí, no? Entonces, esa figura del sujeto que se devuelve a de donde sea a buscar su celular porque le pueden pillar algo, ¿ya? O esa expresión de, oye, tenemos que hablar, y uno se queda así como, oh, ¿qué habré hecho? ¿Ya? O sea, eso no se compara con, cierto, mañana el clima, cierto, presenta lluvia o no sé qué. Entonces, como que, claro, el espacio intersubjetivo, ¿cierto? Se nos presenta generalmente más desafiante que otros contextos. Es decir, nos importan las relaciones, nos importa, ¿cierto? El relato que hay de nosotros, nos importa cómo los demás nos ven y cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Entonces, desde esa perspectiva, fíjate, esta conducta anormal que nos ha venido acompañando, cuando uno hace una mirada histórica, especialmente desde que la psicoterapia empieza a llegar, uno se da cuenta que había al menos dos formas de mirarlo. Los autores no me gusta como lo llaman, pero tengo que ser fiel, ¿cierto?, a cómo se describe, ¿no?, en la historia, como un estadio prerracional. Como que de pronto, claro, ¿no? La conducta normal la explicábamos en algunos contextos como algo sobrenatural, ¿cierto? Piensen ustedes la figura icónica del loco, ¿no? Claro, visto de pronto con preguntas como, ¿será él el que está loco o somos todos nosotros? ¿Será él el que de verdad tiene contacto con la realidad o somos nosotros que estamos en una simulación? ¿Quién es el que está más perdido? Reflexiones como esas como también en algún momento, ¿cierto? El loco como alguien que trae un mensaje, ¿cierto? De la divinidad, o al menos, ¿cierto? El loco que se explica por un problema con otra dimensión, ¿no? ¿Será que se enfermó porque pecó, porque hizo mal, porque ya, ok, como fuera, ¿cierto? Esa conducta anormal por mucho tiempo estaba dada, ¿cierto? Por, podríamos decir, organizaciones religiosas, medios, machis, ¿ah? Me explico, ¿no? Por personas que tenían esa forma de mirar. Probablemente en la modernidad, ¿cierto? Es decir, ese periodo de la historia que comienza, ¿no? Con el Renacimiento y va a tener su momento, ¿cierto? En la Revolución Francesa, en donde hicimos un cambio de paradigma en la manera en que nos entendemos los seres humanos entre nosotros y con el mundo, y donde pusimos la ciencia, ¿no? El método científico como criterio descriptivo de lo que entendemos externo a nosotros y nosotros mismos, que ahora aparece como una categoría señalada como racional, es decir, los fenómenos que observamos e incluso la locura debe tener una explicación racional, no con un principio cierto teológico, mágico, cierto ambiental, lo que fuera, sino que algo que nosotros podamos explicar en el acuerdo del método científico. Y desde ese momento, fíjate, la conducta anormal comienza a tener la categoría de patología. ¿Y quién puede referirse a ella? Un experto. Quiero que observen que la pauta es la misma, aunque el contenido sea diferente. Fíjate, la conducta anormal puede ser explicada por otro que tiene un conocimiento adicional y que la causa no es visible a los ojos, ya sea porque en algún momento es como una causa sobrenatural o ya sea porque ahora es considerada patología. La causa no es evidente y quien pueda hablar de esa causa es alguien que tiene, ¿cierto?, como sujeto una categoría especial, dada, ¿cierto?, por los estudios, dada por un don, dada por una habilidad, ¿cierto?, que venía desarrollando. La pauta es la misma, la forma, ¿no? El contenido es diferente. Y desde esa perspectiva, ¿cierto? Hay historia, ¿no? Es decir, cuando empezamos a mirar esto, entonces, lo primero, fíjate, como mirado desde una perspectiva más religiosa, esta conducta normal era considerada como síntoma de una posesión demoníaca. Ya un espíritu, sea el demonio cristiano, ¿cierto? O sean figuras demoníacas, ¿cierto? Politeístas, ¿no? Animistas, ¿no? Malos espíritus de los bosques, lo que fuera, ¿cierto? Poseían un sujeto que de cierta manera, ¿cierto? Presentaba síntomas. En una perspectiva más biomédica, ¿cierto? Era como el estar poseído, pero por una enfermedad, ¿ya? Por una enfermedad física de la cual todavía no teníamos una explicación. Pero en la medida que avanzamos, fue apareciendo en nuestra gran amiga hipnosis, eh, que fue presentando pistas muy interesantes al respecto de cómo se observaban estos fenómenos, ¿no? Y por lo tanto empieza a aparecer, si bien no con el concepto, pero la idea de que éramos poseídos, entre comillas, ¿no? Es decir, sufríamos a los embates del inconsciente. Esta idea comienza a presentarse sutilmente con Mesmer a finales del siglo
XVIII, inicios del siglo XIX, con su idea de que poseíamos un magnetismo animal, fíjate que habían fluidos en nosotros que conectaban todo, ¿no? Es decir, los seres vivos compartíamos como un fluido que es propio de los seres vivos, ¿cierto? Y que cuando nos enfermábamos, de alguna forma había un desequilibrio de estos fluidos. Eh, esta idea ya venía, ¿no? En una manera de querer entender esto, lo entendíamos, ¿cierto? Como eh, la figura de la histeria, ¿no? El histeron, el útero que en las mujeres se mueve, que se mueve y que causa vapores. Hay que decir ahí, ¿cierto? Cómo de alguna forma nuestra disciplina ejercía por ciertos machos, problematizaba o al menos observaba la conducta, ¿cierto? Anormal y hacía, podríamos decir, ciencia con conductas de mujeres, que, claro, una ciencia machista, ¿cierto? Hecha por machos en un contexto de machos, no podía observar el maltrato estructural social y por lo tanto la mujer se veía como conductas erráticas, ¿no? No podía prever, ¿cierto?, el maltrato directo que podía estar sufriendo la mujer, ¿cierto?, al respecto de su pareja o su padre o cosas por el estilo. Por lo tanto, que de alguna forma la fuimos problematizando en un objeto de estudio bastante sesgado, ¿no? Pero bueno, nos quedamos mirando estos temas y Mesmer pensó, ¿cierto?, que había que recuperar ese equilibrio, con ciertas maniobras que él hacía con imposiciones de manos, pero también con imanes. Y efectivamente se lograba de alguna forma recuperar el bienestar. Hay varias cosas que uno observa en Mesmer y que son como un epítome, ¿no? De la terapia como en general como ciencia y de los problemas de la ciencia en ese momento. Pero lo que nos interesa hasta ahora para esta charla tiene que ver con cómo Mesmer va descubriendo un fenómeno propio de la hipnosis y que tiene que ver con la sugestionabilidad. Es decir, los seres humanos somos sugestionables. Y pareciera ser, ¿cierto?, que esa sugestionabilidad también podía hacernos hacer sentir bien en algún momento, ¿ya? Desde esa perspectiva, cuando uno sigue avanzando, fíjate, es bonita la evidencia que empieza a aparecer, cómo desde la sugestionabilidad, ¿cierto?, empieza a mostrarse lo que va a ser el trabajo, ¿cierto?, de la hipnosis, que dicho, ¿cierto?, en una definición muy brutalmente reducida, ¿no? Es como poder, ¿cierto?, administrar deliberadamente procesos de sugestión en trance para lograr un objetivo, ¿ya? Hay otras definiciones, pero si uno la mira así como en su esquema, ¿ya? Es como administrar la sugestionabilidad para que alguien, ¿cierto?, en trance pueda de alguna forma abrirse a otras conductas. Y fíjate, este señor, ¿no? Víctor Reis, hay un escrito en donde él plantea que se encontró con un campesino, ¿cierto? Era médico, ya médico rural, que se encuentra con un campesino y que al ser tratado, ¿cierto?, a diferencia de otros pacientes que planteó Mesmer en sus escritos, este no convulsionaba, ya es decir, no presentaba el síntoma común descrito en algún momento como histeria, ¿cierto?, sino que más bien este mostró un estado medio adormecido, en el que se apreciaba una especie de lucidez que le permitía recordar, por ejemplo, cosas que había olvidado o cosas que habían ocurrido hace mucho tiempo, podía predecir el curso de sus síntomas y al mismo tiempo el tratamiento para sus dolencias. Eh, Puigsegur, que es otro médico no francés del momento, va a llamar de alguna forma a este fenómeno como sonambulismo artificial. Intentó replicar el tratamiento en otros sujetos y fue describiendo fenómenos mentales que hoy conocemos como, por ejemplo, amnesia post-hipnótica, es decir, olvidar, ¿cierto?, lo que se hizo en estado de trance o en hipnosis, ¿cierto?, terminado ya el proceso. Imagínate, empieza ahí ya estos fenómenos. Va a ser James Braid quien va a decir, ¿cierto?, que en realidad esto que estamos observando en la hipnosis, en sujetos en trance, ¿no?, con este comportamiento como medio errático, ¿cierto?, pero que al mismo tiempo enigmático, tiene que ver con un trastorno cerebroespinal. ¿Por qué Braid es importante? Porque es quien va a ir situando la problemática en el cerebro, lo que va a hacer que de alguna forma, ¿cierto?, hoy día todavía, aún en la terapia,
tengamos una mirada cerebrocéntrica al respecto de los problemas que presenta la gente. Las neurociencias son una derivada de ellas. ¿Se entiende? Hay una puesta en el medio del cerebro. No lo estoy criticando, estoy describiendo, ¿vale? Y lo va a llamar sueño nervioso, fíjate. Es interesante porque ya en el siglo XIX, inicios del siglo XX, llevó, ¿cierto?, otro especialista francés, que es donde se desarrolla inicialmente con mucha fuerza la hipnosis, va a plantear, ¿cierto?, una práctica médica que evidentemente le trajo ciertos problemas con sus colegas, en donde él pedía a los pacientes que le miraran fijamente a los ojos. Les iba diciendo que estaban cada vez más dormidos, entraban en un estado de somnolencia y les ordenaba que sus síntomas habían desaparecido. Es decir, es como que yo, bueno, ahí yo agradezco cuando prenden las camaritas, ¿cierto? Es como que ahí esté conversando yo con la Paloma, ¿cierto? O con Raúl, y les diga, ¿cierto, Raúl? No dejes de mirarme, escúchame, te estás sintiendo relajado, te estás sintiendo tranquilo. Y de pronto Raúl ingresaba en un estado de trance, y en ese estado de trance o de somnolencia, ¿cierto? Yo decía, ya no vas a volver, ¿cierto?, a experimentar esta dolencia, ¿cierto? En fin, este método, ¿cierto?, lo empezó a usar para todo tipo de dolencias, ¿ya? Y evidentemente le fue mal con los colegas porque era algo que él hacía gratis, ¿no? Entonces, le generaba problemas a los demás. ¿Es que este método servía para todo? No, pero hay que entender que probablemente en ese lugar, ¿cierto? En ese momento de la cultura occidental, las distintas injusticias, brechas, ¿no?, en el tema económico, la pobreza y una serie de cosas más, hacía que las personas, ¿cierto?, tuvieran probablemente un nivel de vida, ¿cierto?, todavía más complejo de lo que podemos observar hoy en las capas más pobres de la sociedad y por lo tanto más sugestionable, o algunos problemas que se explicaban también desde ahí, ¿ya? Fíjate, eso va a hacer que la hipnosis se vaya, ¿cierto?, observando en dos escuelas importantes, ¿ya? La escuela de Nancy, en donde la lideran Liévaux y Bergheim, ¿cierto?, en Francia, y la escuela de Salpêtrière, que era una especie de ciudad, ¿cierto?, de ancianos en donde iba gente ya enferma, tenían su capilla, tenían su hospital, tenían un condominio gigante, ¿no? Y estaba Charcot, gran amigo, ¿cierto? Y de quien impresionó mucho a Freud con sus prácticas hipnóticas. Fíjense, la escuela de Nancy fue haciendo un trabajo importante en la línea de poder, de alguna forma, desarrollar un método sistemático para entender, ¿cierto?, cuáles eran los alcances y límites que presentaba la hipnosis, ¿ya? Charcot está jugando a otras cosas, que es muy interesante, ¿no? Él va a reportar, por ejemplo, hombres a quienes por medio de la hipnosis él les hacía sufrir los síntomas, por ejemplo, de el síndrome premenstrual, lo que es muy complejo. Sabemos, ¿no? Hombres no vamos a tener jamás nunca ese problema, ¿cierto? Y dejando ahí, ¿no?, la duda, ¿cómo es que entonces por la hipnosis yo, por ejemplo, podía inducir ciertos estados, ¿no?, que naturalmente no eran posibles de observar? Más allá de las diferencias, ¿no? Esta situación va a mostrar algo que a mí me interesa entender, ¿cierto? Más allá del chisme histórico, ¿no? Cómo en terapia psicológica, ¿cierto? O cómo la psicoterapia en general o la psicología en general va haciendo un proceso de depuración de sus propias prácticas. Uno podrá decir, bueno, pero es que el método científico, la ciencia en general, ¿cierto?, no lo dice todo. En fin, ya no está bien, sí, no hay modelo perfecto. Pero fíjate, la permanente revisión, la permanente investigación, ¿cierto?, la permanente depuración de las cosas que vamos observando, ¿cierto?, es algo que debemos observar. Ya Bergheim va a llevar la hipnosis a la universidad y va a desarrollar un plan de investigación para determinar, ay, perdón, se me corrió ahí, ¿cierto?, para determinar el potencial terapéutico de la hipnosis. Es decir, a ver, ¿qué podemos observar antes y qué podemos observar después de que una persona pasa por este proceso? ¿Cuánto dura, por ejemplo, el efecto de la sanación? ¿Cierto? ¿Se vuelve a presentar el mismo problema luego de que una persona ha pasado por un circuito de hipnosis? Entonces, fíjate, ¿qué tiene que ver esto con terapia? ¿Ya? En el fondo tiene que ver porque
dentro de lo que es la hipnosis, ¿cierto? Lo que estábamos buscando en aquel momento, ¿cierto? Era la aptitud para transformar una idea en acto. Eso es lo que se buscaba. Es decir, ¿cierto? Que es lo que entendemos por sugestión, que las personas pudieran cambiar de alguna forma, ¿cierto? Las conductas que se observaban y que las veníamos planteando, sobre todo, ¿cierto? Las conductas anormales, esas que no tienen una explicación y causan malestar, ¿cierto? Que causan detrimento en la vida de las personas. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando nos dimos cuenta de esto, empezamos a observar de que esta capacidad la tenemos todos los seres humanos en mayor o en menor medida, esta capacidad de transformar una idea en acto. Nosotros lo vemos hoy día en los influencers, ¿cierto? Te dicen, ya, si no lo dices en voz alta, si no lo decretas, ¿cierto? Esto no va a ocurrir. Ya, tiene algo de eso, ¿no? Tiene algo de eso de que es algo que yo me propongo con intensidad, ¿cierto? Algo que yo me propongo con compromiso, y si es así, lo voy a hacer, ¿no? Si lo digo es porque de alguna forma lo voy a hacer. Entonces, desde esa línea, ¿cierto? Eh, Bergheim va a tener un procedimiento igual al de Lee Boson, de la misma escuela en Nancy, pero van a agregar esta prescripción con una persona, ¿cierto?, en estado de hipnosis, que es decirles que luego de despertar del trance, van a levantarse de la silla, van a ir a buscar, ¿cierto?, un paraguas que estaba al final del salón, ¿cierto?, lo iban a abrir y lo iban a dejar ahí. Y cuando le preguntaban, ¿por qué hiciste esto?, la persona decía, no sé. Entonces fuimos dándonos cuenta de cómo pareciera ser, ¿cierto? Que por acción de otro, por influencia de otro, una persona podría realizar algunos actos, ¿cierto? No todo, ya, no todo, no es como entrégame, ¿cierto? Herédame el quino que te sacaste o cosas por el estilo, sino que acciones que están dentro del campo, ¿cierto? De los referentes éticos y morales de una persona, ¿ya? Entonces, en esa línea nos dimos cuenta de que podía pasar esto, de que podíamos sugerir, ¿cierto?, algo a alguien en un estado de conciencia un poquito alterado, ¿cierto?, y que ese acto se iba a realizar. Esto es lo que sorprendió a Freud. Freud cuando vio este experimento dijo, wow, él ya venía de alguna forma haciéndose preguntas, médico, neurólogo, ¿cierto?, observando pacientes que presentaban ciertas conductas, él ya venía presentando modelos de trabajo, pero cuando ve esto, la hipnosis se impresiona y dice de alguna forma, ¿cierto? Ahí está, ¿no? El ingreso al inconsciente, ¿ah? Algo que estaba claro para él, ¿cierto? En su manera de comprender la mente, era observable desde la hipnosis. Y desde esa perspectiva, ¿cierto? Eh, Va de alguna forma a continuar su trabajo investigativo, pero ahora derivando a la otra escuela, ¿cierto? Que es la escuela de Salpêtrière, en donde se encuentra con Charcot, que Charcot, decíamos, estaba haciendo otra cosa, estaba en una línea más de teatralización. Cuando digo esto, quiero decir de que no es que él hacía show, ¿cierto?, como los grandes hipnotistas que vemos en programas de televisión, sino que la manera en ese tiempo de hacer congresos era en un teatro, y en un teatro entonces los médicos mostrar, ¿cierto?, lo que estaban haciendo. Ahí él conoce a Charcot y ve, de alguna forma, ¿cierto?, lo que hacía, ¿no? Personas que presentaran un comportamiento que no era natural, como lo que se podía observar para ese momento. De manera tal que aquí empiezan a aparecer categorías, ¿no? La primera es que esa conducta normal que nosotros veníamos observando en la humanidad, ¿cierto?, podía resumirse en muchos casos como histeria. La observación clínica es la que va a poner el nombre, histeria, y por lo tanto me va a presentar hallazgos que yo planteo desde la observación, ¿cierto? Cuando lo miro desde la perspectiva de la hipnosis, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que me va a entregar la demostración, ¿ah? Para comprender de que no es una enfermedad, ¿cierto? Por ejemplo, la histeria exclusiva de mujeres y que además puede sanarse. Entonces, cuando uno empieza a mirar esto, ¿cierto? Se da cuenta de que hay un derrotero, hay un camino, ¿ah?, que va depurando, que va estableciendo, podríamos decir, una mirada, ¿cierto?, más sistemática que nos permita comprender lo que estamos, ¿cierto?, observando. Eh, Va a ir de la mano, ¿cierto?, con la comprensión también del sistema nervioso, ya que nos va a ir, ¿cierto?, presentando desde la naciente neurología, ¿cierto?, explicaciones para estos problemas propios de la conducta normal. Aquí hay una situación muy interesante, fíjense, porque para demostrar un poquito, ¿no?
porque más tarde la escuela de Nancy, es decir, ¿cierto? Con estos dos sujetos, Bergen y cierto Ilievaux, que están en una línea más sistemática, más ordenada, tienen la suerte de encontrarse con un paciente que provenía de la escuela de Salpêtrière, la otra escuela de hipnosis, la de Charcot, en donde Charcot hacía que gente tuviera, por ejemplo, decíamos, ¿no? Síndromes, dolores o síndromes premenstruales en hombres. Y aparece algo interesante, ¿no? Que esos sujetos le dicen, mira, de alguna forma nosotros le teatralizábamos estas cosas, le chamullábamos a Charcot. No era verdad. Y él dice, pero entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa acá? Bueno, la copucha es, ¿cómo te vas a ir en mala? ¿Cómo te vas a ir en contra del único médico del lugar donde tú estás? Pero no es eso lo importante es cómo el proceso es capaz de depurarse a sí mismo. Y, y fíjate, y cómo Bergen y Lievaux ahora tienen una explicación racional para lo que parecía irracional y que probablemente Charcot tampoco lo vio, tampoco sabía que le mentían. Pero fíjate, es el proceso. No sé si me hago explicar. Es como este proceso permanente de autoobservación, de evaluación, de querer saber si esto funciona o no funciona y qué puede ser más eficiente y hasta cuándo lo podremos sostener. Eh, desde esa perspectiva, fíjate, empieza a aparecer algo, ¿no? El método catártico. Es decir, este señor, ¿cierto? Janet, lo que hacía era un estudiante de filosofía, venía desde ese mundo, y él empezó a mostrar algunos avances desde un método específico para el trabajo en hipnosis, y sin quererlo sentó las bases de lo que se va a conocer más adelante como el método catártico. Como en el fondo va habiendo, ¿cierto?, un proceso en donde quiero que observen por qué la psicología es ciencia, no porque solo el avance sea lineal, sino que además hay la superposición y caída de distintos paradigmas, formas de ver el fenómeno, ¿cierto? Que son coherentes con otras acciones para trabajar con el fenómeno. Y por eso es que podemos ir de alguna forma haciendo estos cambios, ¿no? No hay un desarrollo lineal solamente, sino que en ese desarrollo lineal hay cambios radicales. Fíjate, vamos a llegar al punto en donde eh, vamos a lograr a finales ya del siglo XIX, inicio del siglo XX, a tener más o menos claro, probablemente no de forma perfecta, sí, cierto, sí, de acuerdo a la cultura del momento, pero ya conceptos de enfermedades mentales bastante depuradas. Ya nos dimos cuenta de que la hipnosis, que fue teniendo gran aceptación en la medicina, no era necesario hacerla con trance, sino que podía funcionar también con la conversación. Y por eso que las primeras propuestas de psicoterapia, ¿cierto?, llevaron el nombre de sugestión hipnótica o cura por la palabra, que se prescribían, médicos que prescribieron, por ejemplo, curación por la palabra. Eh, desde esa línea, ¿cierto? Lo que vamos a observar es que desde una perspectiva médica, que es donde aparece, ¿cierto?, la primera inquietud al respecto, de por qué las personas se comportan así, teniendo una base sana, va a llevar un desarrollo importante, ¿cierto?, sobre la patología nerviosa, sobre sus manifestaciones, ¿cierto?, sobre las experiencias de Charcot, sobre lo que Freud de alguna manera va descubriendo. Y eso demuestra un poquito el inicio, porque luego, ¿cierto? Ya llegada la modernidad y en la medida en que van apareciendo otros ciertos modelos, como va a ser cierto el conductismo y otras escuelas, van a empezar a vivir más o menos como el mismo derrotero, ¿no? Primero, parece ser que, fíjate hasta aquí, la figura de la patología mental comienza a individualizarse. Y no es extraño que esto comienza a ocurrir en la medida en que el modelo capitalista, ¿cierto? Cuando digo esto, no estoy hablando del capital, no estoy a favor de Marx, ni soy comunista, ni nada de eso, ¿cierto? Que le pasa a los fanáticos del capitalismo, ¿no? Quiero decir, el capitalismo rompe la tradición occidental de hacernos sentir, ¿no?, como sujetos que viven en comunidad para poner al sujeto en un espacio privado. Y por eso que hoy nosotros, hijos del capitalismo, ¿cierto?, más allá de la organización social y que si sobrepuso al comunismo, no, esa es una chaya que no me interesa, quiero decir, ¿cierto?, es esta humanidad la que se entiende desconectada del colectivo. Es esta humanidad que le tiene miedo y pavor a lo público.
Uno gana un poquito más de peso y se compra un auto para no andar en la locomoción colectiva. Uno gana un poquito más de peso y saca al hijo de la escuela privada para llevar, de la escuela pública para llevarlo a una privada. Uno gana un poquito más de peso y deja la salud pública para la salud privada, porque lo público es una amenaza. Eso es propio de la cultura capitalista. Y fíjate, eso también traspasó de la manera de ver, ¿cierto? La patología o la conducta anormal como algo totalmente individualizada en el sujeto. Y que al mismo tiempo, ¿cierto? Comienza a tener, de alguna forma, la exigencia que tenemos para la medicina. Para la medicina, una de las exigencias importantes es la especificidad. Si, si la paloma, ¿cierto? Que está ahí con la cabeza encendida, tiene, ¿cierto? Una dolencia en el estómago, yo no puedo como médico decirle, ¿cierto? Le duele el estómago, tengo que saber qué es lo que le ocurre porque tengo que prescribir algo para ese problema, esa anomalía estomacal, y no quitarle el dolor de estómago destruyéndole el estómago completo. La medicina tiene una demanda de especificidad, y esa demanda de especificidad también la tiene la psicología cuando se le pide, por ejemplo, un diagnóstico al respecto de la problemática que está sufriendo una persona y un tratamiento adecuado a ese diagnóstico. Entonces, fíjate, es interesante porque la psicología, como disciplina en ese momento, ¿cierto?, propia de la humanidad, también va sufriendo los embates propios de los distintos domicilios epistemológicos, culturales, sociales, políticos y económicos. Tuvimos que empezar a mirar el problema como individual, con cierta especificidad, y que esa especificidad tuviera, ¿cierto?, una validación empírica. Esto hizo que se cayera el psicoanálisis, que no puede dar, ¿cierto?, una evidencia empírica de nada de lo que plantea. Y no estoy haciendo una crítica, sino que estoy diciendo, ¿cierto?, cómo de alguna forma se van depurando los distintos modelos. Que podemos observar entonces, fíjate, la psicoterapia conlleva la siguiente figura, ¿cierto?, que cuando lo miro desde una perspectiva epistemológica, ha tenido que ir avanzando, como por ejemplo, punto de que podríamos estar o no de acuerdo, por ejemplo, plantea una manera de comprender el desarrollo científico de la psicoterapia, es decir, va avanzando en cambios paradigmáticos. Y esto es lo difícil de pronto de entender cuando algunos colegas, ¿cierto?, que están empezando dicen, pero ¿puedo yo mezclar escuela o técnica? Sí y no, sí y no. Porque el avance en terapia, al igual que Kuhn describe, ¿cierto?, el avance de la ciencia, consiste en cambios paradigmáticos y los cambios paradigmáticos no son necesariamente lineales. En un cambio, un paradigma plantea una manera de comprender el objeto de estudio. Si yo le pregunto al psicoanalista cómo entiende, ¿cierto?, el problema con el cual trabaja, voy a hacer una caricatura. Perdónenme, no soy psicoanalista, voy a hacer una caricatura para el ejemplo, no para dejar mal al psicoanálisis. Probablemente me va a decir, por ejemplo, se debe a un trauma de la infancia. Si yo le pregunto a un cognitivo-conductual, ¿cierto?, o a la escuela cognitiva, de qué se trata el problema, ¿cierto?, con el que usted estudia, entonces me va a decir, ¿cierto?, con anomalías en el procesamiento de la información. A ver, están en la misma domicilio científico, psicología, sí están en el mismo. ¿Te das cuenta? Y si yo le pregunto, ¿cierto? A un sistémico, ¿cierto? Me va a decir las interacciones que tiene el sujeto con el medio ambiente y consigo mismo. Y si yo hago una pregunta, ¿cierto?, a las terceras generaciones, ¿no?, de escuelas cognitivas, me van a decir, mira, en el procesamiento de la información, ¿cierto?, pero con otros procesos emocionales, cognitivos que se van observando. Y quienes entienden hoy día la mente como inteligencia artificial me van a hablar de eso. Fíjate, todos y cada uno de los modelos que podemos observar tienen una forma diferente de entender su objeto de estudio. Y por eso es que tienen una manera diferente de analizar los mismos. Y tienen instrumentos de medición, ¿cierto?, diferentes. Por eso que, ¿cierto?, tú puedes tener a un sujeto que va a aplicar Rorschach y otro que te va a decir, no, yo no confío en el Rorschach. Ya, lo que está diciendo en el fondo es que la información que entrega Rorschach, ¿cierto?, u otros tipos de evaluaciones mentales, para la manera en que él entiende el objeto de estudio, no tienen que ver, no están en la misma línea. Son diferentes, una es mejor que otra, son diferentes, ninguna es mejor que otra. Hay que evaluarlas de acuerdo al objeto que están planteando. Y por lo tanto, tienen sus sus instrumentos de medición en el paradigma. Nosotros, ¿cierto?, podemos decir, a ver, ¿cómo valoramos los resultados de una manera, ¿cierto?
tenemos procedimientos al respecto de ese objeto que son diferentes, y por eso que probablemente un psicodinámico o un psicoanalista pudiera preguntar, por ejemplo, que le hablen del pasado o una entrevista no estructurada, versus el otro que se guía por una anamnesis, versus otro que pregunta en qué te estás dedicando hoy día. Cada uno tiene procedimientos que están de acuerdo, ¿cierto?, a su objeto de estudio, al análisis de los mismos y a cómo han ido planteando, ¿cierto?, la evaluación o los instrumentos de medición. La persona de quien consulta tiene una categoría muy diferente en cada una de las escuelas, como también la persona del experto. Entonces, desde esa línea, ¿cierto?, si uno mira, es en realidad, sí, la psicoterapia en general, ¿cierto?, en el desarrollo histórico, cuando tomo distancia y no tengo ningún, ¿cierto?, preferencia de fanático, ¿cierto? Entonces puedo decir, mira, se mueve en paradigmas, como de alguna forma Kunt se ha referido a la ciencia. Esto, ¿cierto? Si yo voy eh, a otros ciertos sectores, ¿no?, a otras áreas de la cultura, en donde también las personas se encuentran en diálogo y hablan sobre problemáticas. La confesión en el mundo, ¿cierto?, del catolicismo, en donde un sujeto viene a hablar con un sacerdote, más allá de que sean pecados o no pecados, ¿te das cuenta? Tiene un proceso estable desde el Concilio Vaticano II en los años 60. No ha cambiado, es lo mismo, está sujeto a una doctrina. En ellas no hay cambios de paradigma. ¿Te das cuenta? Si yo probablemente hablo con sujetos que se dedican a otras cosas, no tarot y cosas por el estilo, no vamos a observar estos procesos. No son mejores, no son peores. Estoy diciendo, fíjate, la terapia, cuando yo la miro, su comportamiento en el desarrollo histórico, solo es entendible cuando la miro con los ojos de la ciencia. Lo que ha significado que, ¿cierto?, tengamos que reconocer que hoy por hoy el problema de la conducta anormal, ¿cierto?, ha sido llevado a un problema de la mente, ¿cierto? Está detrás aquí la idea del sujeto cartesiano, que separa mente y cuerpo, ¿cierto? Y que de alguna forma hay una tensión en volver a considerar esta mente como propia de un ser biopsicosocial en equilibrio, ¿no? Algunos agregan un cuarto elemento, lo espiritual, ¿ya? Cómo en realidad tenemos que fijarnos que las personas con las que trabajamos, ¿cierto?, no son una mente separada del cuerpo, sino que hay elementos biológicos que están implicados en el fenómeno mente, están evidentemente todos los procesos psicológicos que son propios de la mente, ¿cierto? Y está la interacción social que, ¿cierto?, es propio de la mente. Una mente no existe sin la interacción. Para decir, ¿cierto?, que hoy más bien nuestro concepto de mente es colectivo, ¿ah? Es decir, el trabajo clínico, ¿cierto?, hoy día, me guste o no, requiere, ¿cierto?, una mirada político, económico, cultural, social. Por eso que los modelos de salud, ¿cierto?, pública, están incorporando y hacen bien, y les agradezco profundamente la paciencia de los trabajadores y las trabajadoras sociales para poder trabajar con psicólogos y psicólogas como nosotros, ¿cierto? Que de pronto tenemos un lenguaje con una serie de neologismos para no tener que dar cuenta de lo que hacemos ya. Ok, trabajar juntos, ir a la visita domiciliaria, meternos en la población para comprender, por ejemplo, cómo esta mente colectiva, ¿cierto?, está muy ligada a los referentes que la educación que cada uno de nosotros ha recibido tiene. Hoy día, por ejemplo, aparecía una noticia, ¿no?, en un medio de comunicación chileno, que en una encuesta que se hizo, ¿cierto?, un estudio de población, aparecía como los jóvenes actuales, ¿cierto?, perdón, los adultos jóvenes actuales son más individualistas, más interesados en el dinero y más amargados. Aparecía la figura, ¿no? Fíjate, eh, eh, pero de alguna forma uno podría decir, sí, también hemos empujado un sistema educativo que lleva las cosas hacia allá. Qué extraño, no es que las personas sean así porque de pronto hubo una degeneración del gen, sino que pareciera ser que lo que hacemos también, por ejemplo, lo social, en lo político y lo cultural, se transforma en sujetos. Y que uno lo puede observar, ¿cierto? Esta gran influencia en los medios de saturación o comunicación masiva, que ponen de moda temáticas, ¿cierto? Que ponen de moda agendas de discusión, que ponen de moda una serie de cosas que ahora hacen parte también de nuestra interacción mental. No es extraño, ¿cierto? Pero
todo lo que significa, ¿cierto? La presencia de noticias que te saturan al respecto de, ¿cierto? La inseguridad hagan que las personas estén más ansiosas. Esto también ocurre en las distintas figuras, ¿no? En las distintas escuelas dentro de la psicología. Si uno mira el psicoanálisis, no es el mismo psicoanálisis de Freud. Ha pasado, ¿no? Por los distintos embates sociales, culturales que lo llevan a actualizarse. Es lo mismo que le ha pasado a las escuelas cognitivas. Es como ha pasado en las escuelas sistémicas, que es el modelo de diplomado que estamos hoy día, ¿cierto? Invitándole a conocer, en donde las primeras escuelas sistémicas, pegadas, ¿cierto? A la escuela de Palo Alto, a el MRI, su objeto de estudio eran las pautas recursivas y cómo salir de ellas. Porque esta persona presenta un problema, hay una pauta recursiva, ¿cierto? Que se alimenta, no sé, por el grupo primario, ¿cierto? Por la situación laboral, por la situación económica, en fin, hay una pauta que empieza a repetirse y hay que ayudar a que las personas salgan de esa pauta. Fíjate, más tarde, en un salto grueso, ¿cierto? Vamos a ver las terapias centradas en soluciones que te van a decir, mira, en realidad, para trabajar con alguien que presente una conducta problemática, pareciera ser que hablar del problema no va a traer la solución, porque la solución está en otra categoría lógica, porque del problema, todo lo que venga va a ser problema, y si quiero solucionar algo, no puede venir del problema a la solución está en otro lugar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, en la conversación, hablar de excepciones. Hay que esas excepciones amplificarlas, ¿no? Cómo la persona, ¿cierto?, se comporta de manera excepcional ante la pauta problema. Pero fíjate, aquí todavía estamos hablando de pautas, problemas, hay un cambio, porque acá se quiere reconocer la pauta, acá se quiere conocer lo que no está en la pauta, y fíjate, en el contexto actual, ya más adentrada a la posmodernidad, en donde nos hemos dado cuenta de la importancia de la narrativa, y esto no tiene que ver con terapia narrativa, sino que de cómo nosotros los seres humanos hablamos, y pareciera ser que lo que entendemos como personalidad es más bien una identidad narrativa, es decir, la historia de mí mismo, ¿no? Que me la cuento una y otra vez y que todas las conductas que yo pueda hacer o todas las experiencias que yo puedo vivir tienen un grado de coherencia con mi propia narrativa. Entonces, fíjate, empezamos a hablar de mi texto y de deconstruir las distintas metáforas que estamos planteando cuando hablamos de nosotros. Cuénteme, ¿cierto? Ahí Andrés Prado, ¿quién es usted? Entonces me va a decir, mira, güey, yo soy un tipo que vive, no sé, en tal lugar, estoy muy feliz. ¿Qué se refiere usted con felicidad? ¿Qué entiende usted por felicidad? Ya, y vamos a empezar a meterle mano, ¿cierto? A esa descripción, probablemente, ¿cierto? Que he venido planteando, que a veces, ¿no? En terapia tiene que ver con narrativas propias, problematizadas. ¿Y lo artístico? Bueno, lo artístico, ¿cierto? Ha sido un área que ha entrado fuerte. Yo no tengo un versus, ya como que hay gente que plantea el versus, ¿no? Yo no, yo creo que hay un área que es difícil para la terapia psicológica eh, de resolver y que tiene que ver con los factores inespecíficos. Es decir, ¿qué hacemos con cosas como, por ejemplo, los factores propios del terapeuta? Con Felipe García, mi colega con quien fundamos y dirigimos el Centro de Estudios Sistémicos CESIS, estábamos haciendo un trabajo con financiamiento del Estado, un Fondesit, en donde estábamos viendo, por ejemplo, eh, el trabajo con trauma desde distintas perspectivas psicológicas, ¿cierto? Entonces pusimos a correr a modelos de terapia, ¿no? Cognitiva conductual, sistémica, mindfulness y otras cosas más. Pero no es tan sencillo, porque si yo tomo 100 terapeutas cognitivos conductuales, tomo 100 terapeutas sistémicos y tomo 100 terapeutas que trabajan en ciertas terapias de tercera generación y les digo, traten trauma, lo más probable es que cada uno va a hacer ¿cierto? Un trabajo dentro de su modelo, pero no exactamente igual. ¡Wow! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un protocolo. Un protocolo cognitivo-conductual, un protocolo sistémico, un protocolo de tercera generación, en donde hemos seleccionado las mejores técnicas. Perfecto, enseñamos el protocolo. ¿Lo van a aplicar de verdad exactamente como está descrito ahí? No, no se puede. ¿Por qué? Porque el paciente, el consultante, ¿cierto? La persona que nos viene a ver a terapia, no se comporta de manera estándar. Entonces voy a tener que hacer adaptaciones. Entonces, en esas adaptaciones que están dentro del modelo, pero ya algunas un poquito más fuera del protocolo, va a venir, por ejemplo, el estilo del o de la terapeuta. Hay unos que son más directivos para hablar, otros que son más dulces para hablar, otros que hablan menos, otros que conversan mucho. ¿Cómo puedo pautear eso?
¿Te das cuenta? ¿Cómo puedo yo decirle, estas son las palabras exactas que tú tienes que decir cuando tu paciente te diga A, B, C, D, A1, A2, A3, A4? No se puede. ¿Te das cuenta? Ese espacio que tiene que ver con, podríamos decir, la sensibilidad, el estilo del terapeuta, sus experiencias que es capaz de traer, ¿cierto?, para comprender el problema que le están presentando, ha ido poniendo también este otro elemento, ¿no? Que tiene que ver con la espontaneidad, que tiene que ver con el estilo, que tiene que ver, ¿cierto?, con la formación teórica de cada uno, que tiene que ver con los contextos sociales, relacionales de los cuales provienen los terapeutas. Por ejemplo, una colega estaba haciendo una investigación de magíster en donde se hizo la siguiente pregunta: ¿cómo actúan los terapeutas ante situaciones de maltrato de género, ¿ya? O violencia de pareja, cuando han sido víctimas de violencia de pareja alguna vez en su historia de desarrollo personal? ¿Tendrán un comportamiento igual que el terapeuta o la terapeuta que no ha pasado por esto y demostró que de alguna forma influye? No es la misma forma de abordar. Otro colega se preguntó en algún momento, oye, los terapeutas que hacen terapia de pareja, los que se han divorciado versus los terapeutas que no se han divorciado, presentan diferencias en la terapia. Y estadísticamente hablando, los terapeutas de terapia de pareja que han pasado por una experiencia de divorcio, en el resultado de sus terapias, tienen más situaciones de divorcio que aquellos terapeutas que nunca se divorciaron. Entonces, ese elemento, siempre está tan pegadito a la persona del terapeuta, es lo que de pronto nos hace pensar que es cierto, esto pudiera ser ciencia, ¿ok? Pero esa es una mala manera de comprender el arte, porque arte no es improvisación. Cuando uno mira las distintas cumbres, ¿no?, artísticas, y en general los estudiantes de arte, te das cuenta que de alguna forma, ¿cierto?, el arte también es una forma de lenguajear lo que la ciencia observa desde su manera de comprender el mundo. La presencia, por ejemplo, de la matematización, ¿cierto?, matemáticas, no en la música, ¿cierto?, la presencia de entender, ¿cierto?, un punto de fuga en un cuadro, ¿cierto?, la manera de entender las bailarinas de ballet que tienen que estudiar anatomía, por ejemplo, para poder entender algunos movimientos, te hace darte cuenta de que en realidad cuando decimos arte, así como para ponerlo en como es una cosa o es la otra, de verdad deja bien mal para la manera en que entendemos el arte. Entonces, yo creo que, ¿cierto? Se puede confundir arte con maniobras como que yo nomás sé, ocultas, ¿no? Que yo puedo entender. La manera de entender esto, siento que me parece a mí es importante, es que la terapia es trabajo y el arte también es trabajo. Si tienen un mínimo común denominador, ¿cierto? Si hay un concepto que pudiera enlazar a los dos y no decir un versus, es que si vas a hacer o entiendes la terapia como arte, es trabajo, trabajo informado, trabajo informado por, ¿cierto?, el desarrollo científico de la misma. Y si lo vas a pensar, ¿cierto?, como ciencia, evidentemente también es trabajo. ¿Te das cuenta? Lo que te obliga a estar permanentemente actualizándote. Yo no veo el versus. Yo veo el versus cuando por arte se entiende charlatanería. El charlatán nunca quiere poner lo que ha descubierto, lo que señala, bajo el escrutinio de sus compañeros. El charlatán siempre se lleva la pelota para la casa. Te dice, yo no hago terapia ni clínica, yo hago reescritura. Entonces te fuiste del marco ético. Yo no hago terapia, yo hago diseño de vidas. Entonces te llevaste la pelota para la casa. Curiosamente, esa gente siempre le fue mal en la universidad, como tus compañeros que le iba mal en metodología, y entonces luego planteaban, ¿cierto? Replicaban críticas a la ciencia. Lo que pasa es que te iba mal, te fue mal en la universidad, por eso pateas la academia, como que la academia fuera una especie de sala de tortura. ¿Te das cuenta? No hay que confundir, arte no es flojera. Un artista no se levanta ¿cierto? Y te pone una obra porque estaba aburrido. La ciencia tampoco. Son partes de una misma figura, ¿cierto? De una misma expresión de la humanidad y no están en versus, están en una relación de complementariedad.
Y eso era un poquito lo que quería comentar, ¿cierto? No sé si hay preguntas, dudas. Yo veía que el chat se movía, pero no podía leer, ¿no? Entonces, no sé, ahí dijimos tres preguntas para no alargar, porque hay que hacer además, ¿cierto? Una especie de, hay que hacer un sorteo. Voy a ver si hay alguna preguntita en el chat. Eh, ujú. Entonces vamos con manitos arriba, por favor. En la zona de reacciones pueden levantar la manito. Vamos a responder. No entendí lo que dice el Pablo Zurita. Ah, tiene aquí, tiene dos. Rentetes, Claudio Pastén quedó como falsificador de Estado. Ah, no sé, me pilló con qué está hablando. Ya. Alguien levantó la mano. Voy a. Sí, tenemos a Dino Ortega. Te escuchamos. Ya, vamos. Sí, eso. Ya. ¿Me escucho bien? Hola, Dino, sí, lo escucho bien. Tiempo sin hablar. Hay una distinción importante al final que me quedo dando vueltas, ¿cierto? Hace poco estaba teniendo una conversación con una familiar que está estudiando arte y llegamos al punto de que si bien una buena pieza de arte requiere un buen dominio técnico, finalmente la parte que valoramos del arte vive en la capacidad del artista para lograr un efecto en la persona que aprecia la pieza, ¿no? Ujú, De la misma forma que nosotros como terapeutas necesitamos manejar la técnica, por supuesto, pero nuestra verdadera efectividad vive en nuestra capacidad para generar un impacto en la persona que está pidiendo nuestra opinión, ¿no? ujú, Entonces, eh, si no hay un versus, si ambas son complementarias, ujú, ¿dónde empezaríamos a ver que aparece el elemento un poco más artístico de la psicoterapia como método? ujú. Mira, yo no sé si estoy entendiendo la pregunta, pero cuando tú estabas señalando eso, se me vino una conversación, ¿cierto? Y también después o sea, me di cuenta que lo describe o lo plantea así, probablemente, ¿cierto? Antes que nadie, Arlene Anderson, que es mujer, ¿cierto? Y escribió un texto que se llama Conversación, lenguaje y posibilidades, ¿ya? Y ella llega a una conclusión que yo había llegado por la práctica, no estoy ni cerca de parecerme a ella, pero yo creo que a ver, que el proceso de terapia debe terminar, ¿cierto? Para que sea arte y ciencia al mismo tiempo, ¿cierto? Con un consultante que se termina valorando a sí mismo y que el cambio no se lo atribuye al terapeuta. A ver, lo voy a decir de otra forma. Los buenos terapeutas no son identificados por sus pacientes, son identificados por sus colegas. La persona debe irse de la terapia, ¿cierto? Habiendo logrado superar lo que venía a superar y con la convicción de que el proceso lo hizo y se debe a sí mismo, no a la persona que lo atendió, no al terapeuta, porque eso genera un problema más adelante que, claro, desde las descripciones no de una psicología cierto neoliberal capitalista, tienen temor a la dependencia. Es que no podemos no depender, los seres humanos dependemos de todos, entre todos. Somos una interacción de dependencia. Hoy día esto está funcionando porque alguien mantiene la red arriba, ¿no? Esto, o sea, Internet. Yo voy a llenar cierto el hervidor para tomarme un café, alguien mantiene las cañerías para que yo tenga agua. Dependo de ellos, dependo de los que mantienen los cables, dependo de mi pareja porque yo con ella elegí depender en lo que es la interacción sexoafectiva, ¿cierto? El trabajo, ¿cierto? Complementario, la intimidad, en fin, el problema que se genera cuando entonces el terapeuta es el que está puesto, o la terapeuta está puesta como el motivo del proceso de cambio, que yo me sienta mejor, hay una pérdida de otra cosa, que es la autonomía. Y eso sí que es complejo. ¿Te das cuenta? Cuando se pierde la autonomía. Por eso que el buen terapeuta, si yo quisiera mezclar ciencia y arte, es el que el trabajo que se logró, ¿cierto? El éxito de la terapia no se le atribuye desde el paciente al terapeuta, Ujú. pero Un los otros poco, terapeutas distinguen que él es una persona que hace bien el trabajo. No sé si me explico. un poco el que, a pesar de que nosotros podemos ver desde afuera más o menos cuál sería la salida, queremos que piensen que fue idea de ellos, ¿no? O sea, no sé si quiero que piensen, porque suena como a manipulador, ¿no? Creo que el Un poquito proceso, sí, pero claro, claro, creo que el proceso en el cual uno se embarca con una persona, se va dibujando con la persona. A ver, yo puedo tener un paciente que viene a verme y que presenta síntomas evidentes de depresión. Eso no significa que yo tengo que inaugurar, no sé, por ejemplo, una terapia
¿cierto? De la línea, ¿cierto? Relacional emotiva, ¿cierto? De la escuela de Beck, solo porque yo vi que tiene depresión. Ah, espérate, ¿te das cuenta? Juntos vamos a construir el camino. Y desde esa perspectiva, ¿cierto? Igual tomo un poquito de distancia porque se ha querido plantear una especie de simetría, ¿no? Yo no entiendo como un principio ético, yo no soy superior a mi paciente. ¿Ah? Él es experto en su vida, yo soy experto en terapia. Sí, pero es un encuentro de dos expertos donde hay uno que está sufriendo. Y eso lo pone con con cierta necesidad de mí. ¿Me explico? Pero el camino lo vamos haciendo juntos. Y desde esa línea, no es que sea que lo convenzo de que fue de él, sino que de verdad fue de él, él participó. ¿Ah? Él fue definiendo el horizonte. Yo fui tal vez caminando con él o invitado por él, claro, y formado por, cierto, mi disciplina. Y ahí sí que hay elementos que uno podría decir se describen como artísticos, pero es trabajo informado. Claro, La- claro. el- Bueno, tu obra de arte es esa. quizá se pierde un poco en la reacción, ¿no? Pero la intención final era un Mm, poco eso, ¿no? Esa mm, capa de humildad de no lo hice yo, lo hiciste tú, mm, mm. ¿no? Sí, 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 ya, bien, sí, sí. pero es Me eso, gusta, Dino, me no gusta, sé, me por ahí gusta. va. Gracias. Ahora, esto es todo un problema, porque, a ver, ¿cuál es el gran problema de esto? Tiene que ver con nuestra relación con el poder. ¿Te das cuenta? Para mí era como entretenido, ¿cierto? Yo ya dejé hace rato de hacer clases así que ahí hay un lío con mi presentación. Hace rato dejé de hacer clases en las universidades, pero a mí me gustaba, ¿no? Al principio, como por ejemplo, mis estudiantes, yo siempre enseñé terapia, entonces venían, ¿no? Así como con la idea de ser como un poquito como doctores, ¿no? Para poder hacer este proceso, ¿te das cuenta? Y hay todo un trabajo muy lindo en cómo observar, por ejemplo, cuánto de nuestro deseo de poder también se esconde detrás de la persona del terapeuta. Y tener que deshacerte de eso es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de todos los días. Mm, Eso, ya. Bien. Gracias, Dino, por la compañía. Un gusto de escucharte. Hace tiempo que no sí, nos vemos. no, Así que vaya a tomarse un aprovechando el café tiempo. y ya, eso. Muy bien. Pablo Zurita levantó la mano. Sí, ah, te escuchamos. Ahora sí creo. Hola, profesor. Bueno, agradecerle Hola. siempre sus charlas porque sacan un poco como este típico de charlas que uno busca, no sé, herramientas y como que nos permiten pensar más allá de la profesión, que yo creo que Ujú, a veces faltan como charlas como esta. Así que en ese sentido, agradecerle. Un poquito más, no más para quizás tematizar o generar un tipo de discusión, pero claro, es importante considerar que la ciencia en general no es prescriptivista, o sea, no es que quiera decir cómo es la realidad, sino que lo que busca siempre tiene que ver con describir, explicar y predecir. Y en ese ujú, sentido, claro, la psicoterapia pasa a ser más bien, en algunos casos, algunos lo consideran como una tecnología. Por ejemplo, Mario Bunge hablaba de que la psicoterapia no es una ciencia, sino que en realidad se basa en ciencia, y la ciencia es la psicología, desde ahí se saca el conocimiento. Pero finalmente la psicoterapia podría ser como un trabajo conjunto entre aplicaciones científicas, entre ética, ¿cierto? Entre este ujú, trabajo de artesano también. Yo creo que ahí como está la idea del arte, ¿no? Como de lo más ideográfico. Eh, y sobre lo mismo yo creo que hay un tema igual, porque se puede dejar como fuera el estudiar esta interacción humana, siendo que parte de los componentes comunes, los factores comunes que buscan estudiar qué pasa ahí en la sesión, también se investiga, también se busca generar como ujú, investigación. A mí me pregunta ujú, que es un poco parecía al anterior, del colega anterior, que tiene que ver con si el vínculo humano y la relación humana se sigue estudiando, ¿por qué entonces le vamos a llamar necesariamente arte? Eso por un lado. ujú, Y lo otro, quizás, bueno, es cuestión un poco que me gusta como el tema o sea, las disciplinas tienen objetos de estudio. La psicología ujú, tiene como objeto de estudio el individuo, qué es lo que le pasa a él en particular. Pero también tenemos otras ciencias de la conducta, o sea, tenemos la etología, tenemos la sociología, por ejemplo. Y yo ujú, no creo necesariamente mal decir que la psicología estudia el individuo y por eso entonces es neoliberal. Yo creo que sería neoliberal solamente creer que la única ciencia de la conducta es la psicología. Quizá eso sería, digamos, neoliberal en el sentido que lo individualiza. Pero en general la sociología nos reporta datos, la antropología, distintas disciplinas. Entonces quizás más que la psicología en sí misma sea liberal, neoliberal como tal, individualizante, etc. Quizás, bueno, mi percepción es que el uso de no integrar otras disciplinas es lo que nos mantiene
con una mirada demasiado sesgada sobre X fenómeno, más que el sistema en sí mismo, es como la visión respecto a las otras disciplinas. Entonces son como, bueno, esas dos apreciaciones. Y lo otro quizá, y al último, es precisar que, bueno, en psicoterapia actualmente se está estudiando muchos los factores comunes, los factores extraterapéuticos, cómo influencian en la terapia, y el gran debate de Wanport con Lambert, por ejemplo, y que se suman otros como Quigert, qué sé yo, y plantean, y eso igual es un dato que puede ser importante, que la relación terapéutica, si bien mejora, incluso en algunos hay estudios como que casi que es la evidencia, también hay otros estudios que plantean que en realidad parece que es como temático, parece que hay ciertas problemáticas psicológicas donde el vínculo es mucho más importante y en otros importa mucho más el tamaño del efecto de la técnica que se está usando o el proceso finalmente. Eh, un poco eso, para tematizar y bueno, no sé Ujú. si como para un diálogo, pero eso. Sí, bueno, a ver, algunas cositas, ¿no?, que me resonaron a mí. Eh, ya, el tema de la terapia, ¿cierto? Y su influencia, ¿cierto? Que no puede, ¿cierto? Probablemente salir de ahí, ¿no? Y hay que, o que la salida de ahí, ¿cierto? Implica mirar de otra manera, ¿cierto? El sujeto, el aparato mental, claro, ¿por qué es capitalista, no? ¿Por qué es propia, ¿cierto? De esta figura, porque en gran parte, ¿cierto? La terapia psicológica que funciona en los modelos biomédicos de causalidad tienen que problematizar al individuo. ¿Te das cuenta? Sabemos que el DCM, por ejemplo, pone dentro de lo que son las categorías diagnósticas también la influencia del contexto, cierto grupo primario y todo lo demás. Pero fíjate, el problema es cuando nosotros subjetivamos problemas subjetivos. ¿Te das cuenta? El tratamiento que hoy día se está planteando en Chile, ¿cierto? Del tema de la salud mental, no sé, ahí nos contarán los colegas mexicanos, ¿cierto? Y de otros países que están presentes, pero Chile, que es de los ciertos países que se ha establecido como un modelo donde se instala el capitalismo y, cierto, la economía libre mercado y neoliberal, eh, es que la salud mental no tiene que ver, ¿cierto?, con la salud física. Por eso que, por ejemplo, en un consultorio tú te vas a encontrar con el médico y los profesionales del área de la salud mental. No lo dicen de manera directa, pero fíjate, detrás de eso hay una mirada dualista. ¿Ah? Y hay una cierta tensión, ¿no? Entre el trabajo, ¿cierto? Entre la salud física y otra cosa es la salud mental. Y dentro de la salud mental, por ejemplo, en Chile, la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos afectada nuestra salud mental, los niveles de ansiedad? Oye, nadie ha dicho que, por ejemplo, hasta en las farmacias entregamos tarjetas de crédito y que eso se van a transferir, se van a traducir en deudas, que se van a traducir, ¿cierto?, el día de mañana en una afectación en la salud mental. Ese es un problema. Cuando yo tengo un paciente que, ¿cierto?, se ve alterado en su salud mental, ¿cierto?, en sufrimiento, por decirlo de alguna forma, y el terapeuta no es capaz de observar que ese sujeto probablemente, ¿cierto?, la raíz de su situación, que la describe en el trabajo, está implicando, ¿cierto?, el que se vulnera una ley que protege al trabajador y no es capaz dentro de su prescripción de decirle usted tiene que ir a la inspección laboral, que es el lugar donde, ¿cierto?, el Estado cuida las reglas del trabajo, entonces ese colega está actuando, ¿cierto?, de acuerdo a un modelo neoliberal, es decir, subjetiviza problemas que son objetivos. Y ahí, te das cuenta, a la psicología le tirita la mano. ¿Ah? No es capaz de decir estas cosas. No es capaz de decir, ¿cierto? Bueno, gran parte, o sea, hacemos análisis estadísticos y mostramos los problemas respecto de la depresión, mostramos los problemas respecto de la ansiedad, ¿cierto?, en fin, de la violencia. Ya, pero espérate, estamos en un modelo social, cultural y económico agresivo. Y las respuestas que tenemos de las personas también vienen en esa línea. ¿Te das cuenta? Desde esa línea hay un problema con nuestra disciplina. Eh, De Bunge no voy a hablar mucho porque de verdad yo con Bunge me alineo en la crítica que le hace Carlos Pérez Soto. Búscala, ¿cierto? Y es complejo porque si bien los argentinos lo quieren mucho, ¿cierto? Tiene algunas dificultades epistemológicas serias, Bunge. Y ahí búscalo en Spotify hay algunos, ¿cómo se llama? Podcasts en donde está este tema. El tema de los factores comunes, yo sí, pero tengo una crítica tanto para Lambert, pero especialmente para Walpole al final, y es que caen en el problema el problema del 90-10. ¿Cuál es el problema del 90-10? Que el 90% de las investigaciones en psicología clínica
están hechas en el 10% de los países más industrializados del planeta. Y si tú ves, ¿cierto?, el texto sobre psicología y terapias contextuales, lo que se refiere a Latinoamérica, para no decir que es poco nada, ¿te das cuenta? O sea, tiene que ver con Estados Unidos, Europa, y acá en Latinoamérica, los problemas que estamos teniendo, te das cuenta, al respecto de nuestras democracias, de nuestras economías, ¿cierto? Y todo lo demás, tienen un correlato en cómo se siente la población. Y lo que requiere en algún momento dar un espacio también a esas conversaciones. Generalmente esto, que te agradezco mucho como reflexión, a los colegas les asusta, te dicen, a mí me ha pasado, ¿no?, en clases donde he dicho un poquito sobre esto, me dice, profesor, yo vine a estudiar psicoterapia, no vine a aprender de política. Ni siquiera estaba hablando de política, no estoy hablando de este tema que es complejo. Así que eso, antes de darle la palabra ahí dice psicoinformación, Pablo levantó la mano, o sea, a lo mejor quiere replicar algo o complementar, dígame nomás, Pablo. Y de ahí le damos la palabra a la compañera para que Sí, no quede descontextualizado. claro, es súper breve. Bueno, claro, el primer punto finalmente es que yo pienso que el tema del sistema capitalista, etcétera, etcétera, eso igual se puede estudiar y de hecho, mientras más ciencia tengamos, sociología, por ejemplo, estoy pensando en sociología, de cómo el sistema influencia la salud mental y que hay varios datos de cómo los niveles socioeconómicos bajos generan, finalmente, replica la pobreza a nivel de neuropsicología, los chicos que vienen de familias más pobres tienen menos vocabulario y finalmente menos acceso a la Ujú, cultura, etcétera, etcétera. Pero mi tema es que ujú, eso se puede responder con ciencia, no ujú, necesariamente, y es como dejar de lado la ciencia. Yo creo que más ujú. ciencia no necesariamente mejora la sociedad, pero sí Ah, genera no. más datos de qué hacer. Eso es el primer Mm, punto. mm, Y sobre el segundo, claro, la respuesta de Carlos Pérez, si conozco a Carlos Pérez, he tenido clase, hay mm. cosas que no estoy tan de acuerdo y otras cosas que sí. Pero claro, que tiene que, la segunda era más relativa, se me fue, a los componentes parece, Factores ¿no? comunes, sí, o factores Factores comunes comunes, ya, dijiste. factores comunes, Sí. claro, totalmente de acuerdo. O sea, y de hecho hay una línea de investigación que busca que las muestras no sean solamente hombres blancos, gringos y nada. Mm, Pero también creo que eso es una lógica dentro de la ciencia, no mm, necesariamente fuera. Entonces, mm. dejar un poco como esa Sí, visión po, que sí, po. No, estamos en la totalmente de acuerdo. ciencia más Sí, cambios podemos hacer sí, porque vamos a ver los mecanismos de cómo hacerlo. Eso un sí. poco la Sí, po, visión. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahí es donde yo te digo, ¿cierto?, que el cuidado es el siguiente, ¿no? Que a la larga, gran parte, ¿cierto?, de lo que significa el desarrollo científico se hace a través de papers, revistas especializadas, fondos de investigación, ¿te das cuenta? Pero cuando uno mira la línea, ¿cierto? No queriendo no incorporarnos, no cerrándonos a otras disciplinas como la sociología o la antropología, pero curiosamente, ¿cierto?, desde la academia se ha ido cancelando todo lo que ha sido el desarrollo de la psicología social. Te das cuenta que era una de las disciplinas dentro de la psicología, ¿cierto?, que mostraban un poco estos temas y quedó relegada como una especie de disciplina que se enseña tal vez menos, ¿no?, que las horas de psicoanálisis o psicología de la personalidad, que están todas ya obsoletas, ¿te das cuenta? Y esas disciplinas, por ejemplo, se callaron. Y se callan, ¿te das cuenta?, en elecciones de escuelas de psicología en las distintas universidades. Pues, no se enseña o cada vez se enseña, o se enseña, ¿cierto?, en un reporte histórico, ¿no? Los experimentos que se hicieron clásicos y que venían del área de la psicología social, ¿te das cuenta? Y nada más. Entonces, entonces ahí hay una intencionalidad, ¿ah? Hay una manera de filtrar y hay una elección. Es decir, por ejemplo, cuando tú pones, ¿no?, a la venta, ¿cierto?, programas de formación, es curioso, los colegas compran técnicas, buscan técnicas, no buscan una comprensión, por ejemplo, más sociológica del problema de la salud mental. Tú pones cierto curso sobre, cierto, no sé, epistemología social latinoamericana y salud mental, no vienen, no lo compran. Eso tiene que ser un seminario gratis, porque lo que compran, cierto, son técnicas de mindfulness, técnicas de relajación, técnicas de coaching, y eso ya te deja así como una figura media rara. Pero bueno, es para otra conversación. Pablo, compañera que levantó la mano, que dice sí, con formación. Estamos todos en la misma, así que es como debería ser nuestro avatar. Hola, pregunta la Hola. siguiente, que si usted considera que hay un reto para la psicoterapia actualmente y cuál sería ese dichoso reto. Ujú. Bueno, yo creo que el primer reto tiene que ver con, ¿cierto?, la formación ética, ¿ya? Me parece a mí que de alguna forma las universidades
retiraron, así como psicología social, la ética, ¿te das cuenta? Entonces hay un problema ahí porque como decía recién, hay mucho interés por comprar la técnica. Y resulta que tú en terapia te puedes equivocar las veces que quieras con la técnica. Siempre es reparable. Pero si te equivocas con la ética, te equivocas con la moral, no estás dando nunca en el punto, no hay cómo salir de ese problema. Por ejemplo, una paciente que viene a verte porque se siente mal. Me pasó, por ejemplo, hace un par de años atrás, que recibí 3 derivaciones exactamente igual de 3 psiquiatras distintos con 3 mujeres que venían con diagnóstico de trastorno limítrofe de personalidad. Me puse a trabajar, a conversar, y las 3 mujeres, un ejemplo, ¿no? Estaban sufriendo maltrato grave por sus parejas. La conducta que es en respuesta al maltrato, te das cuenta en el contexto de maltrato, si yo la observo y no tengo una mirada ética o moral clara al respecto del tema, sí me parecía, sí aparece como TLP, pero no, ¿por qué no eran TLP? Porque estaban sufriendo situaciones de maltrato. Entonces yo podría haber dicho, ¿cierto?, en la idea de que tiene TLP, haber partido, ¿cierto?, bajo la figura de, no sé, terapia basada en la mentalización, pero como ya la pifié en la ética, la pifié en mi mirada, ¿cierto?, moral del problema, ahora no tengo cómo salir de esa terapia, porque lo que va a pasar es que todo el trabajo hecho en mentalización, que sí funciona en TLP, te das cuenta de verdad, no va a funcionar con ella. Entonces yo digo, qué triste. Tendré que buscar entonces ahora otro modelo de terapia para poder trabajar ese TLP. La estás pifiando, la estás maltratando, la sigues manteniendo en el circuito de maltrato. ¿Te das cuenta? ¿No te has dado cuenta? El problema ético es un problema todavía que deviene desde la academia, porque las academias han sacado la ética de la formación del terapeuta. Si tú te fijas, hice un estudio con Felipe que se publicó en Cambridge sobre la formación de psicólogos en Latinoamérica, y cuando uno mira, ¿cierto?, me dediqué a estudiar las universidades más importantes de Latinoamérica, lo que uno observaba es que había una retirada de la enseñanza de ética, por ejemplo, en muchos países, para agregar, ¿cierto?, largas horas de psicoanálisis, en algunos no, estudios de problemas de la personalidad, y ética, un ramo que se da al principio como axiología y al final del ramo. Lo que me tocó ver en Chile es que con profes incluso muy buena onda que te decían, manda el trabajo, ¿para qué va a venir a clase? Primera cuestión. Segunda cuestión, formación seria en epistemología. ¿Te das cuenta? A mí me preocupa, no en un problema purista, pero cuando de pronto, ¿cierto?, empezamos con análisis de, es que esta es tu opinión, y no, esto no es mi opinión, este es conocimiento, yo he estudiado lo que estoy hablando, pero es tu opinión, pero es que no es opinión. Ya, cuando tú empiezas a mirar, por ejemplo, colegas que de pronto mezclan disciplinas en el trabajo de la psicoterapia sin desmerecer ninguna a la otra, pero te mezclan, no sé, ponte tú, medicinas alternativas con, te das cuenta de algo, tarot con esto. Entonces tú dices, ya, ahí hay un problema epistemológico del cual no voy a discutir, porque lamentablemente con esas personas no se puede conversar. ¿Te das cuenta? Ya, si yo te digo, ese es un segundo desafío. Ya, un tercer desafío tiene que ver con la comprensión de las nuevas tecnologías que han ido transformando al ser humano. Ya, nuestros exocerebros como teléfonos celulares y aquí y allá tienen algunas implicancias en el razonamiento, en la mente del sujeto actual. Creo que las terapias tienen que resolver un desafío al respecto de los problemas migratorios que tenemos hoy día, ¿cierto? Y lo que significa el nuevo tejido social cultural desde esas figuras, ¿te das cuenta? Y algunos otros más que me parece a mí que son importantes. Sin embargo, creo que el gran desafío, o sea, de verdad, y lo digo con mucha humildad, de la terapia hoy es las voces de las mujeres investigadoras y que observen, ¿cierto?, los problemas que de alguna forma han sido un discurso dominante de hombres para poder hacer el aporte de cómo se observa desde el ser mujer, que yo como hombre heterosexual cis jamás voy a tener una mirada al respecto. Y yo creo que ahí hay harto que hacer, en tanto todavía nuestras usuarias, ¿cierto?, o quienes consultan, en su mayoría son mujeres, y quienes hacen terapia hoy día, la mayoría son mujeres. Yo creo que ahí hay un punto importante. Eso, no sé si te satisface la respuesta, pero creo que va por ahí, a mi modo de ver humildemente. Bien, les quiero Gracias, todo dejar, claro. le voy a dejar, bien, le voy a dejar la palabra a Trini. Trini, mira, antes de darte la palabra, porque vamos a hacer un sorteo, ¿cierto? Este es el diplomado que estamos hoy día, ¿cierto?, promocionando, se llama, ¿por qué no se ve el nombre? Es el diplomado de estrategias, ¿cierto?, en terapia, ahí se ve eso, no, de técnicas de intervención en psicoterapia, breve, ¿cierto? Si uno mira los módulos,
wow, son módulos que hemos elegido en general, ¿cierto? Por necesidad, por prevalencia en necesidad de los colegas, ¿no? Y de consulta. Fíjate, el primer módulo lo hago yo de cómo hacer terapia breve, ¿cierto? De la teoría a la práctica. Luego viene, ¿cierto? Los ingredientes de la psicoterapia, lo que funciona y lo que no funciona. Técnicas para intervenir en la depresión, intervenciones en el duelo, técnicas para intervenir ansiedad, técnicas para intervenir en trauma, técnicas para intervenir con niños, técnicas para intervenir con trastorno de personal límite, técnicas para intervenir con parejas, técnicas para intervenir con familia. Es un poquito, ¿cierto? El programa, primer módulo lo hago yo, ¿cierto? Luego viene Felipe García, tenemos ahí a Francisco Morales, un colega, ¿cierto? Mexicano, Frederick Ramírez, ¿cierto? Que hace el módulo de intervención en duelo, terapias para intervenir en la ansiedad, Carla Carrasco, técnicas para intervenir en trauma, ¿cierto? Lo hago yo, Rodrigo Mardones, técnicas para intervenir con niños, Erika Rodríguez, ¿cierto? Otra colega mexicana, técnicas para intervenir con el trastorno limítrofe de la personalidad, Nicole Martínez, técnicas para intervenir con pareja, Gilberto Gómez, otro colega mexicano, técnicas para intervenir con familia, Karina Mejías, también colega mexicana. Ahí están, ¿cierto? Pueden pedir el programa, lo revisan y ver ustedes si puede ser una ¿cierto? Instancia de formación para ustedes. Le dejo entonces con Trini. Les damos las gracias entonces por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos al expositor Rodrigo Mardones por su presentación. Ha sido todo un honor.